Buenos días a todos, compañeras y compañeros periodistas. Les damos la bienvenida y también les agradecemos su tiempo, su disposición. El objetivo de esta conferencia pues, es informar más ampliamente de la situación que guarda ese territorio que ha estado en resistencia durante 21 años prácticamente. Los compañeros de las diferentes comunidades y el acompañamiento de la compañera abogada, asesora jurídica del Frente y miembros de diferentes comunidades, algunos representantes que están de las diferentes comunidades que formamos ese núcleo en resistencia por la defensa de la tierra, del agua, de la historia, de lo que nuestros abuelos nos heredaron. Buenos días a todos. A continuación les leeré el comunicado que se les compartirá en un momento a los compañeros de los medios. Aquí protegemos la vida. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Atenco, y la coordinadora Yo Prefiero el Lago, llamamos a consolidar un área de protección de la vida al oriente de la Cuenca de México. El derecho al agua y a una vida digna no pueden estar sujetos a los intereses económicos. Cuando los pueblos de la ribera del lago de Texcoco vencimos al aeropuerto en el año 2001, compañeros que crecieron desde muy pequeños en un entorno lacustre advirtieron que el despojo volvería en diversos tiempos y maneras. Desde entonces insistían en que, en el futuro, debíamos proteger con diversas herramientas ese territorio. La propuesta que hacemos hoy está inspirada en la intención de esos compañeros y apuntada a un sentido de dignidad. Y dignidad para nosotras y nosotros es algo tangible, que este paisaje lacustre y esta tierra en la que sembramos aquello que nos fue dejado en encargo, lo puedan ver y disfrutar nuestras hijas y nuestros hijos. Así, hoy convocamos a nuestros pueblos y a las organizaciones sociales, a personas de la academia y artistas, a toda la gente del país y del mundo, a hacer posible un área de protección de la vida, en la región del oriente de la Cuenca de México, ahí donde persisten cuerpos de agua como la laguna Jalapango y la ciénega de San Juan, donde el campo forma un cinturón de alto valor ambiental, donde hemos derrotado varias veces diversos extractivismos. Llamamos a restituir y restaurar lo devastado en los últimos años. Hemos reflexionado y pensado como Frente de Pueblos en Defensa Atenco, qué instrumento podría servir para proteger la región, y pensamos que un paso importante es un área natural protegida del lago de Texcoco. La imaginamos a partir de quienes hemos defendido el territorio en los últimos 20 años, quienes en 2001 tumbamos el aeropuerto de Fox, esos que en 2006 fuimos brutalmente reprimidos y en venganza por la cancelación de su aeropuerto, y que en 2018 nuevamente dijimos, yo prefiero el lago, y tumbamos el aeropuerto peñista. Insistimos en que, para que no se repitan los vicios de otras áreas, la nuestra debe de ser desde los pueblos y con todos. Sabemos que las figuras legales actuales no alcanzan a describir lo que queremos para la región en la que pertenecemos. Nuestra intención es que esta región transforme la manera misma en la que pensamos la protección de los bienes comunes. Por eso, decimos que aquí protegemos el lago y el agua. En términos hídricos, la región que llamamos el lago de Texcoco contiene los cuerpos de agua más importantes del centro del país. Además, es un regulador importante de la temperatura, lo cual ayuda a combatir las injusticias climáticas de nuestros tiempos y procura la recarga de los mantos acuíferos. Nuestra región es un regulador de las avenidas de agua durante las épocas de lluvia y es clave para evitar inundaciones en la Ciudad de México y el Estado de México. Por ello, les convocamos más allá de nuestros pueblos. A la gente de la ciudad le decimos, proteger y recuperar el lago de Texcoco significa proteger la viabilidad hídrica de la cuenca y de la vida de 25 millones de habitantes. Proteger y procurar el espacio significa dar marcha atrás a la inercia de 500 años de desecación. También queremos contarles que ese llamado no parte de cero, como quizás
Ya han visto en las imágenes que difundimos en nuestra página Manos a la Cuenca, hemos recuperado varios cuerpos de agua y continuamos con nuestros trabajos en el campo, es decir, con nuestras manos recuperamos el lago. En el 19 aniversario del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra comenzamos los trabajos de restitución. Conforme vimos las lluvias acercarse, abrimos caminos en los ríos. El compañero Obdulio Ruiz, incansable defensor y habitante de Tocuila, veterano del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y quien falleció por COVID-19, fue quien nos indicó los caminos y cauces para hacer volver los cuerpos de agua que en su generación conoció en la infancia. Él empezó con sus manos a abrir la brecha a la recuperación del lago. Después, entre varias manos con faenas comunitarias, comenzamos a devolverle la vida al lago, con pico, pala y la experiencia de mujeres y hombres conocedores del territorio, desbordamos diques y construimos bordos, y fue posible anegar cientos de hectáreas con el agua de los 9 ríos provenientes de las montañas del oriente del Estado de México. Con el agua volvió a llegar la vida, las tortugas, aves, reptiles, fueron vistos nuevamente en la región. Así vimos y demostramos que es posible devolverle la vida al lago. También aquí protegemos nuestra identidad como pueblos, con respeto a nuestras raíces, honrando la lucha que nuestros abuelos y abuelas emprendieron para que hoy tuviéramos tierras para sembrar. Por eso, tenemos la idea de un proyecto educativo propio, acorde a nuestras esperanzas y a lo que los que vienen detrás conozcan su historia y se restablezca el tejido social tan lastimado por la imposición de megaproyectos. Igualmente, queremos insistir en que aquí se respetan, protegen y garantizan los derechos agrarios de los ejidatarios. Bajo la propuesta que hacemos, la declaratoria de área natural protegida no arrebata sus tierras ni sus derechos ejidales a nadie, ni limita el trabajo agrícola dentro de sus tierras. Por el contrario, busca garantizar la transferencia de la tierra a los herederos del ejido y con ello la recuperación y el fortalecimiento del campo, al asegurar el derecho al agua y un medio ambiente sano. Nuestra idea es que esto abra toda una serie de posibilidades al derecho al agua y un medio ambiente sano, para reencontrarnos con las formas de vida desde el lago y el agua, desde los productos del campo hasta la llamada cosecha lacustre, y que esto significa un sustento digno para nuestros pueblos y nuestras familias. Desde esa idea decimos también que aquí se proteja la agricultura y las formas de vida campesina. Uno de los principales objetivos es defender y proteger la tierra. Para ello es clave la protección y el fortalecimiento del campo. E impulsamos que este territorio tenga una categoría de zonas agrícolas de alto valor ambiental, algo que no existe en ninguna parte del país. Y será la primera vez que esta categoría se construya y se impulse como el primer ejemplo en la historia, y así podamos proteger ese tipo de territorios que sustentan la vida de las comunidades. Y así como nos enseñaron nuestros abuelos y nuestros compañeros, Obdulio, Lichita, Don Santiago, Dani y tantos compañeros que nos mostraron cómo trabajar la tierra con las manos, de este mismo modo, con las manos, podremos plantar cara y machete a la desecación del lago, a la industria inmobiliaria, a los megaproyectos y a las maneras del despojo de las formas de vida. Por eso, invitamos a conformar un área natural protegida con la participación de todas y todos desde cada espacio que considere dignificar la historia de nuestros pueblos y construir un futuro bajo nuestras formas de vida. Aquí se protege el lago, aquí se protegen los ríos, aquí se protege la tierra, aquí se protege la vida. Aquí protegemos la vida. Pues, La lucha sigue. La tierra no se vende. Se ama y se defiende. ¿puedes decir tu nombre, por favor? Arturo González Canto, integrante de la plataforma Yo Prefiero el Lago y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Gracias. Queremos compartirles dentro de esta rueda de prensa, compañeros, lo que es y se ha trabajado y se ha anunciado de la protección de este territorio del área natural protegida. Como bien brevemente lo decimos dentro de este comunicado, para nosotros los pueblos no se trata de un instrumento jurídico, se trata de nuestro territorio y de donde vivimos, y de que la forma de protegerlo va más allá de un elemento dentro de una institución. Por eso nosotros lo hemos denominado área de protección de la vida, y dentro del marco normativo, área de protección natural, Lago de Texcoco.
Este instrumento nos ha costado mucho trabajo. El primer paso fue esa batalla y esa lucha en el 2018 por la cancelación del megaproyecto del aeropuerto. Después de eso nos vimos en la necesidad de decir, no basta solo luchar por cancelar, por exponer todas las irregularidades de este proyecto. Tenemos que crear un mecanismo que nos ayude a proteger y garantizar la defensa del territorio, no por ahorita, sino por el resto del tiempo. Parte de ello somos los pueblos, pero entre los instrumentos jurídicos nos dimos a la tarea desde los pueblos de construir y proponer un área natural protegida, un área que se encargue de proteger y restaurar lo que ese megaproyecto vino a perturbar, el lago de Texcoco. Algo que decían que estaba muerto, que ya no existía, hoy más que nunca les decimos y nos dice que está vivo y que está luchando por recuperar y por regresar a su sitio de origen. Dentro de todo este trabajo, cuando se logra la cancelación del megaproyecto del aeropuerto, nos enfrentamos ahora a una siguiente etapa, en la cual era trabajar y convencer al gobierno de que era necesario blindar y proteger ese territorio. La primera afrenta la tuvimos contra la Comisión Nacional de Aguas de México, y más específicamente contra el organismo de Cuencas Aguas del Valle de México y su actual director, el maestro Víctor Burguet, director del organismo, quien ha sido uno de los principales impulsores del desecamiento del lago de Texcoco y quien nos sorprende y nos preocupa que hoy ocupa este puesto y fue de los especialistas que utilizó el proyecto del aeropuerto para seleccionar el sitio. Y de hecho lo dice orgullosamente dentro de una nota en el Universal, en donde él dice, yo fui parte de los que eligieron el sitio y era un sitio idóneo para construir el megaproyecto del aeropuerto. Y hoy resulta ser que es el que va a resarcir los daños que generó este megaproyecto en materia hidrológica. Y pues en las mesas y en los trabajos lo vimos, fue el principal opositor a que se creara esta área natural protegida, a que se recupere el lago de Texcoco. Una vez que rebasamos los argumentos técnicos, mostrando la viabilidad, mostrando la existencia del lago de Texcoco y la existencia sobre todo de los 9 ríos del oriente que le dan vida al lago, que él en muchas reuniones nos decía que no existían los ríos y que no tenían agua, nos enfrentamos ahora a dos nuevos personajes dentro de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, a quien hoy, qué bueno que ya no está, uno de los exdirectores, César Sánchez, que fue igual un tema polémico en la Sierra de San Miguelito. Aquí fue la misma situación. Él nos decía, como buen funcionario, buen trabajador, que el marco normativo no permite áreas naturales protegidas en ese territorio perturbado, cuando la ley es clara. La ley no habla de que una área natural protegida es un área intacta, un área prístina. Un área natural protegida es eso y más. Son sitios únicos en el país que por su riqueza cultural, biodiversidad e histórica son y merecen ser protegidos. Y aquí, qué mayor símbolo que el lago que está en nuestro lábaro patrio. El lago que es parte de lo que queda de esos 5 grandes lagos que le dieron vida y origen a nuestra nación. El lago que es producto y fruto de una historia de más de 1000 años y que es parte de nuestro origen como mexicanos y como los pueblos a la orilla del lago de Texcoco. Después, en una siguiente etapa, nos enfrentamos y es la realidad y lo seguimos haciendo. Desafortunadamente hay todavía muchos agentes en territorio que se encargan de estar especulando y de estar fortaleciendo esos intereses dentro del territorio que no se fueron con la cancelación del aeropuerto. Y que decíamos bien, el problema no es solo el proyecto del aeropuerto, sino todo lo que se va a hacer a su alrededor. Y que la Secretaría de Gobernación y principalmente la Secretaría de Gobernación del Estado y el Estado mismo, del Gobierno del Estado de México, son y han sido parte de esos que han dado pie a tener títeres dentro del territorio para seguir operando esos intereses inmobiliarios principalmente y de las grandes industrias para poder especular con nuestro territorio y acabar con el campo. Es así que dentro de todo este trabajo nos hemos enfrentado a todo este tipo de agentes y funcionarios y a pesar de ello, hoy estamos trabajando porque esta área natural protegida salga, porque esta área natural protegida se decrete, porque es cuestión de justicia socioambiental que este territorio se blinde y se proteja por lo que le queda y por lo que nos queda como pueblos,
que es de aquí hasta que podamos, y que ha sido un trabajo inmerso desde los pueblos, desde las comunidades, tanto de la orilla del lago como desde la montaña, porque el lago no nace ni se origina en el mismo lago, nace en las montañas, y las montañas, a pesar que no son parte de este polígono de área natural protegida, son parte esencial de la vida del mismo lago. Y es así que todas las comunidades que habitamos a la orilla del lago y al oriente de la cuenca y del Estado de México, nos dimos a la tarea de construir esta propuesta de área natural protegida, de área de protección de la vida, para asegurar y blindar principalmente un elemento en el cual la Ciudad de México y nosotros tenemos alta necesidad, que es el agua, porque este cuerpo de agua y los 9 ríos del oriente son los últimos elementos que le dan vida y sostén a lo que queda de la estabilidad hídrica en la cuenca del centro del Valle de México. Y lo vemos en la Ciudad de México, que es quien padece principalmente de agua, que hoy tiene la necesidad de, valga la palabra, robarle el agua a otra cuenca para poder apenas abastecerse. Y eso insuficientemente. Y es por eso que decimos que es importante y de vital estabilidad para la vida misma de la ciudad y del estado, que se proteja el lago, que se recupere el lago y que se blinde el territorio, no desde un escritorio, sino desde los pueblos, desde el trabajo de con las manos en el territorio y por el rescate del lago de Texcoco. Y así es como nos dimos a la tarea en estos, desde la cancelación del aeropuerto hasta la fecha, a estar proponiendo, buscando y justificando técnica, ambiental y legalmente la creación de esta área natural protegida, que hoy está a un paso de darse y de confirmarse ese decreto, no por capricho de una organización, sino por una cuestión de justicia social para Atenco, para los pueblos de la orilla del lago, para los pueblos de la montaña y para los más de 25 millones de habitantes de la Ciudad de México, porque este trabajo no se trata de un bien para el Frente de Pueblos, no se trata de un bien para Atenco, se trata de un bien para los que habitamos en la cuenca y el centro del Valle de México, porque de ello depende la vida y la seguridad de los mismos habitantes del centro del Valle de México. Y por eso es importante, y por eso nosotros impulsamos este proyecto y esta nueva campaña, que es Aquí se protege la vida, aquí se protege el lago. Y es algo, una iniciativa nueva que vamos a estar trabajando en las últimas semanas para que nos puedan acompañar y se le pueda estar dando un seguimiento a esto, porque es importante, no para nosotros, sino para todos, que este decreto y que este territorio se proteja y se recupere. La tierra no se vende. Se defiende. Compañeros periodistas o alguno va a participar. Va a participar, ¿no? Habla de... Bueno, pues igualmente la bienvenida y su apoyo. Hay que seguir difundiendo esto porque ya lo dijo el compañero Arturo, llevamos mucho tiempo en mesas de trabajo, no solamente lo del lago, también la minería a cielo abierto. Yo vengo del municipio de Tezoyuca, vivo a las laderas de la mina del Tesoyo, y buscamos justicia para nuestras comunidades y sí al área natural protegida porque pues es la herencia que le vamos a dejar a las próximas generaciones. Entonces, pues es importante que nos apoyen porque es para todos, no únicamente para el Frente de Pueblos. Toda la zona del oriente, pues nos ha tocado padecer todo esta persecución, malos funcionarios, porque dentro de los funcionarios han sido juez y parte, han autorizado, así como lo menciona el compañero Arturo, y todo eso hemos vivido a lo largo de estas mesas de trabajo que hemos visto muchos temas, la minería, las tierras, el agua, ¿sí? En Tezoyuca desemboca el río Papalotla, también tenemos que ver con eso, también estamos pues haciendo difusión, haciendo lo propio en nuestra comunidad, pero sí no hay apoyo por parte del gobierno del estado.
por esos malos funcionarios que no hacen su trabajo, si no, no estuviéramos aquí denunciando y protestando todo lo que hacen. Y la gente que se opone, la verdad, sirve a sus intereses. Se ha escuchado que les pagan, los llevan, los traen, entonces están mal informados, no se les va a quitar sus tierras, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dándole vida al lago, que es muy importante para la Ciudad de México y para nosotros, todos los que habitamos en la zona oriente. Pues es cuanto les puedo mencionar. Gracias. Este es un llamado que les hago desde aquí. Para aquellos que ahora se sienten protectores de la tierra cuando que en verdad no son más que unos impostores. A ti, Humberto, ve, todavía está vivito esta demanda que hecha por tus propios compañeros. Humberto Elizalde Miranda, tú que ahora te sientes el que protege la tierra cuando tú fuiste el que vendió la tierra para la autopista, eso no lo saben, que mandaste a quemar mi campamento, mandaste a balacearnos. ¿Por qué no lo hiciste tú si en verdad tienes valor? ¿Por qué mandaste a tus golpeadores y puros personas que iban ya drogadas? Tú te quejas ahora de que nosotros estamos causando daño. No es cierto. Y te voy a ir, aquí está una muestra que esto ya está ante la Fiscalía Especializada. Vamos a ver, tú y yo nos hemos visto de cara a cara, pero lo que haces es tú mandar a tus matones, a tus golpeadores. Tú mandaste echar los carros adentro del río, ¿para qué? Que pensabas que nos íbamos a agachar ante ti, pues aquí estamos. Y esta denuncia que lo hacen tus propios compañeros, ya está siguiendo su cauce. Así es de que es lo único que te puedo decir. Si tú te crees tan seguro, bueno, pues prepárate mejor, porque vamos a ver quién cae primero. El que ría al último ría mejor. Bien, el objetivo de esta conferencia es hacer un llamado a la unidad, no solo a los pueblos, sino a las comunidades que existen en la ciudad, porque esto es en beneficio, rescatar ese lago donde nacen nuestras comunidades y que hoy compartimos con la ciudad, y muy acertadamente en la lectura del comunicado menciona a más de 25 millones de habitantes. Este lugar es emblemático por nuestra historia, por sus orígenes, por nuestra identidad como mexicanos, pero también el servicio que da o que daría si recuperamos, no en un 100%, porque ha sido ocupado en forma irregular, en forma que accidentada incluso, porque ya no hay espacios, no podemos seguir ocupando esos espacios con fines inmobiliarios, con otros intereses que no son los de las comunidades. Hacemos un llamado a esa reflexión, se inicia o se reactiva esta campaña de información. Es cierto, nos falta información, pero algo de lo que sostenemos y por el cual nosotros nos manifestamos para decirles que no nos hemos equivocado en ese resistir de 20 años, de más de 20 años, a hoy con la zona de la montaña, que también fueron perturbadas sus montañas y que hay grandes socavones. La compañera de Tezoyuca está, su casa está a un metro de un socavón de más de 80 metros. Creo que estas informaciones, estos datos se los hemos dado durante muchas resistencias anteriores,
informaciones anteriores y que hoy los llamamos a reflexionar que tenemos que proteger lo que hemos defendido durante más de 20 años, y desde luego no son 20 años, ha sido parte de toda la vida de todos estos pueblos en defender lo que nos dejaron nuestros antepasados. A hoy los convocamos a informarnos, a discutir, incluso a hacer propuestas de mejoramiento y de conservación de eso que para nosotros es la vida. No tenemos otro espacio. Si hoy no cuidamos este espacio, no va a haber otro tiempo para defender ese espacio que nuestros abuelos nos heredaron. Esa es la propuesta fundamental en razón del espacio, del ambiente, del agua, de la dignidad de los pueblos, que ya no sigan siendo objeto de proyectos que no tienen que ver nada con los intereses reales de las comunidades. Ese es el sentido que hoy les venimos a informar, y nuestra postura ha sido siempre. Sentimos y sabemos que no nos hemos equivocado al estar resistiendo en oponernos a que esos lugares sean ocupados por proyectos que no son de las comunidades. Le paso el micrófono a la compañera. Abogada, asesora del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en el aspecto jurídico. Buenos días a todos. Como resultado de este proceso de lucha de muchos años por la recuperación de sus territorios, por los ejidos de la Riviera del Lago de Texcoco, de la zona oriente de la Ciudad de México, se ha generado esta propuesta conciliada a través de la cual se emitirá un decreto declarativo de área natural protegida en la zona del Lago de Texcoco. Como su nombre lo dice, un decreto declarativo, no expropiatorio, implica el generar condiciones para la recuperación de la vocación original del suelo. Y no esto, el que el Estado esté en condiciones de disponer de las tierras que de manera legal, original y bajo fundamento de la propia Constitución y la ley agraria le pertenecen a los ejidatarios y a los ejidos. Ha sido todo un proceso de desinformación el que se pretenda actualizar una violación a derechos ejidales, individuales y colectivos, que primeramente se encuentran constituidos y protegidos por el artículo 27 constitucional y por la propia ley reglamentaria. Un decreto declarativo de área natural protegida no limita ni mucho menos despoja a nadie de sus derechos individuales y colectivos. Los ejidatarios y los ejidos van a mantener el usufructo y el derecho de sus tierras en el estado en el que se encuentran el día de hoy. Es completamente falso que vaya a haber una privación de sus derechos o un despojo de las tierras de los ejidos. Tenemos que ser muy claros al sostener que no va a haber ningún cambio en este proceso de reconocimiento y protección de los derechos de los ejidos y de las comunidades. La intención primordial del decreto de área natural protegida lo es la recuperación ambiental de la zona lacustre del lago de Texcoco. No esto, la privación o la limitación del usufructo de las tierras, propiedad de los núcleos agrarios de la región. Nos tiene que quedar muy claro que el interpretar de una manera equivocada el decreto de área natural protegida, aduciendo que con este decreto se despojará a los pueblos de sus parcelas y de sus territorios, implica la campaña de desinformación y de desprestigio del decreto de área natural protegida. Sin embargo, con toda seguridad, se ha hecho saber en las reuniones informativas a los propios ejidos y a las comunidades en general la creación del programa de manejo
que implicará el atender las condiciones especiales de cada ejido y de cada comunidad. La región es particularmente especial. La zona lacustre implica un modo de explotación distinta al de otras regiones. El programa de manejo implicará la atención de las necesidades especiales de cada ejido y de cada comunidad. Se regulará el proceso de construcción, el proceso de explotación, el proceso de atención de cada una de las necesidades de los pueblos. El programa de manejo viene de manera automática con el decreto de área natural protegida. El proceso de integración del programa de manejo tendrá que ser de manera conjunta con los pueblos y con los ejidos. No va a ser nunca jamás un reglamento emitido de manera unilateral. Tenemos que hacer saber que el programa de manejo es aquel que va a atender de manera especial todas las necesidades, las peticiones y las condiciones especiales del suelo, de la tierra, las sociales y todas aquellas que tengan que ver con la intervención propia y atinada de los pueblos en la integración del programa de manejo. Insistimos en que no es un decreto que prive de sus derechos a los pueblos ni a los ejidos, ni en derechos individuales ni en derechos colectivos. Los decretos declarativos no implican la puesta a disposición del Estado de la propiedad de los ejidos y de las comunidades. Gracias. Bueno, decimos el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, decimos sí al área natural protegida. ¿Por qué? Porque es lo que más nos conviene como ejidatarios. Pero lo más importante, esa área natural protegida, trataremos de restaurar ese lago que lo conocí, ya tengo muchos años, lo conocí directamente y sí puedo decirles que todos los pueblos, todos los de la ribera, teníamos pozos para abastecernos de nuestra agua. ¿A qué nivel? A unos 2, 3 metros. Ahora, cuando secaron el lago, lo tenemos a 100, a 160 metros el nivel del agua. Y si no restauramos ese lago, créanlo, que tanto la ciudad como los pueblos de la ribera del lago no tendríamos agua, estuviéramos en una crisis. ¿Y qué les dejaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras futuras generaciones? Y no lo digo nada más de la ribera, lo digo por toda la ciudad, que es el complemento de todo el Valle de México. El lago es un vaso regulador, el lago es un proveedor hídrico para toda la ciudad y para todo el Valle de México de la zona oriente. Es lo que quiero decirles, y sí al área natural protegida. Y las personas que se están dejando de engañar, porque ese decreto declarativo lo están mal informando, pero son intereses de personas que tienen mucho dinero, posiblemente estén allí interviniendo políticos, inmobiliarias, ya lo hemos ido detectando poco a poco, pero sí que reaccionen todos, que reaccionen y no se dejen manipular por un puñado de dinero que les dan, desafortunadamente, y que se prestan. Y también quiero aclarar, las personas que están más desinformando a la gente son las personas que vendieron su terreno, ahora diciendo, yo quiero defender al ejido, yo quiero defender la agricultura. ¿En dónde la van a defender si ellos ya vendieron? Es lo único que quiero decirles, y que reaccionen todas las personas. Gracias. Adán Espinosa Rojas. Tenemos la participación también del compañero Itzam Pineda. Muchas gracias, compañeros, por
el tiempo usa la palabra, Itzán Pineda, antropólogo social de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Voy a ser muy breve, como ya explicaron los compañeros, el decreto de área natural protegida, de área de protección de los recursos naturales, no es una imposición, sino una iniciativa de los pueblos. Desde el primer día, después de la cancelación, los compañeros y las compañeras se pusieron a trabajar porque bien sabían que la posibilidad de que los intereses económicos y políticos, aún con la cancelación contundente esta vez del aeropuerto de Peña Nieto, pudieran volverse a territorializar, a intentar territorializar en el Estado de México, era evidente. No va a haber descanso hasta que no se pongan los candados para que esos intereses no vuelvan a intentar despojarnos de esta que es una de las últimas áreas verdes de recarga y de recarga acuífera y de control climático que tiene la cuenca. Lo único que quiero enfatizar, porque los compañeros hicieron ya una explicación muy amplia, es que fue muy difícil convencer a los funcionarios de esta administración de la necesidad de poner estos candados en el territorio para que no pudieran estar otra vez bajo el acecho de los intereses inmobiliarios y empresariales. Que entendieran estos funcionarios técnicos que en realidad este territorio no es un territorio natural, es un territorio que tiene 800 años siendo creado, producido y reproducido por el trabajo lacustre, agrícola y forestal de los pueblos campesinos del oriente de la cuenca. Con el manejo de las aguas, con el manejo de los ríos, con el manejo de las tierras, han producido y han permitido que durante más de 500 años, a pesar de los esfuerzos colonialistas de desecación, a pesar de los esfuerzos modernizadores y de los intereses de la urbanización, este territorio se haya conservado. Entonces es a partir de esta labor campesina, de este trabajo de generaciones y generaciones de hombres y mujeres campesinos sobre el territorio que se puede seguir protegiendo. De esta manera no es poner en riesgo el área natural protegida al trabajo, a la continuidad del trabajo agrícola, sino es más bien ponerlo en primer lugar para que siga perpetuando este cinturón verde sobre esta que es una de las áreas de habitación más grandes. Este es un llamado a que en colaboración con los conocimientos, con las prácticas de los pueblos campesinos de la región, los habitantes de la ciudad nos pongamos las pilas. Lo que es el decreto es simplemente cerrar la jaula, cerrar el gallinero para que no entren los lobos, pero adentro, si no producimos un sujeto que, como decía la licenciada, genere un plan de manejo desde las comunidades, desde los pueblos, apoyada por los jóvenes de las ciudades, por los universitarios, por la gente de los medios de comunicación que ayude a difundir, por especialistas en muchas ramas, en muchas disciplinas que pueden apoyar con sus ideas para generar este buen manejo del territorio. Es quizá la última oportunidad que tengamos para hacer bien las cosas en una cuenca en donde nos hemos dedicado por 500 años a destruirla. Entonces, el llamado es ese, el llamado es a que aprovechemos esta posibilidad que nos da el área de protección de la vida para que en conjunto los habitantes, estos 25 millones, podamos trabajar colectivamente por resarcir, por restaurar, por recuperar este territorio centenario que además es el único que nos puede dar viabilidad en el futuro. Les agradezco mucho la posibilidad, la atención. ¿Más compañeros que participen? Bueno, mi nombre es Baltasar Robles Hernández, ejidatario de San Cristóbal de Esquipaya y nativo del pueblo. Yo he escuchado allá, los de mi pueblo, los ejidatarios, no a la área protegida. ¿Por qué? Porque
están muy mal informados. El mismo comisariado da malas informaciones, porque si dieran las informaciones como debe ser, y el área protegida que entre a los ejidos, por ejemplo, de Nesquipaya, yo como ejidatario quiero que sea área protegida para proteger el agua y este es a futuro de las nuevas generaciones. Eso no nos ponemos a pensar que nuestros nietos van a sufrir después del agua. Entonces, no es como las informaciones que les dan, y desde aquí, de estos medios, y les agradezco los medios de comunicación que se encuentran presentes, que sí, me atrevo a decir que no es como las informaciones que están recibiendo, que ya no van a poder entrar a sus ejidos, se los van a quitar, que les van a tirar sus casas. Yo desde un principio he difundido allá con mis amistades todo, que es pura mentira eso. Vamos a tener los mismos derechos que tenemos ahorita. Esto es para las nuevas generaciones y para el futuro. Gracias, Baltasar Robles Hernández, de San Cristóbal Nesquipaya. Para el lago de Texcoco desemboca el río San Juan, que siempre ha desembocado para el lago de Texcoco. Gracias. Bien. No sé si hay más participación de los compañeros. Bueno, ya di mi nombre, Javier Ramírez Espinosa de Atenco. Yo no soy ejidatario, pero igual desde muy pequeño mi abuela me enseñó a sembrar. Últimamente he conseguido alguna parcela para seguir sembrando y creo que eso del área natural protegida es lo mejor, que nos va a permitir seguir viviendo tanto los pueblos como la parte oriente de la Ciudad de México, vecina a lo que es el Valle de México, a lo que es el lago de Texcoco. Y bueno, ya basta que los gobiernos sigan depredando nuestras tierras, nuestra biodiversidad y principalmente que se sigan llevando lo más vital, el líquido, el agua, que es lo que nos da vida. Sí, al área natural protegida. No hay más participación de parte nuestra. Sería muy extensa también otra vez hacer historia, porque son 20, 21 años en este periodo de acontecimientos en esa resistencia por no dejar nuestro territorio, el legado que es para nuestros hijos. Sí, terminamos esa exposición. Si hay alguna participación por parte de los periodistas, bienvenido. ¿Sí hay alguna pregunta? Casal, buenas tardes ya a todos y todas. Gracias por su tiempo. Tengo dos preguntas. Voy a comenzar con la primera. Recuperando esta metáfora del compañero de que cerraron el gallinero respecto a los lobos, ahondar en los lobos. ¿Qué comunidades, además de Atenco, son las que están en riesgo de la especulación inmobiliaria por la cual quieren instalar el decreto? ¿Ya tienen detectado algunas de estas industrias inmobiliarias y son algunas de ellas las que ya estaban especulando con el mismo NAIM? Y bueno, me espero para la segunda. Sí, bueno, gracias por sus preguntas. Sí, mira, realmente la realidad es que toda la parte oriente está gravemente amenazado. Las comunidades de la ribera específicamente son 16 ejidos, es decir, los mismos ejidos, mismos nombres de comunidades: Atenco, Nesquipaya, Acuescomac, Santa Isabel Iztapa, Francisco y Madero, Tocuila, los dos Tocuilas, las partes de Texcoco, Huexotla, San Bernardino, todos ellos porque son la parte inmediata al lago. Pero adicional a esto decimos que todo el oriente porque somos el centro de la metrópoli, ese nuevo polígono que se está trazando entre la unificación de la Ciudad de México
Puebla-Tlaxcala. Entonces, somos el centro para unir la metrópoli y realmente por eso es que era la especulación inmobiliaria el principal negocio del proyecto del aeropuerto, para terminar de unificar 3 estados en una sola mega ciudad. Entonces, son las comunidades principalmente amenazadas. Con respecto a las inmobiliarias, sí detectamos 2 principalmente, grupo de Casas Ara y Casas Geo. Son las 2 principales, que sabemos quién es el dueño de esa empresa de inmobiliarias, y son las que ya tenían varios compromisos para entrar con el proyecto del aeropuerto, y aunque se canceló el proyecto del aeropuerto dentro de la barda, fuera de él quedaron esos compromisos. Gracias. La segunda, ustedes hablan de una campaña de desinformación a los mismos ejidatarios. ¿Tienen detectado quiénes justo son los opositores o los que están inyectando esta desinformación? Sobre todo porque la Secretaría de Medio Ambiente había dicho que ya se iba a publicar el decreto el 24 de febrero, lo cual no pasó. ¿Por qué no lo publicaron si lo atribuyen a estas oposiciones? Gracias. Ok, perdón, voy a contestar otra vez. Sí, realmente sí se tiene ubicado en el sentido que decimos territorialmente son títeres y son operadores, porque realmente son los representantes de estos intereses que están dentro del territorio, y son y vuelven a ser nuevamente los principales agentes que se encargaron de la compra de la tierra dentro de los ejidos y las comunidades. Va por demás decir nombres de algunos habitantes, porque realmente ellos solamente son operadores. Realmente por eso es que decimos y denunciamos que principalmente quien está detrás de todo esto, y es la realidad, lo vivimos nosotros ahí, es impulsados por parte del gobierno del Estado de México, de las inmobiliarias que tienen los compromisos, y algunos exfuncionarios que fueron parte de la estafa maestra, que siguen libres, que no ha sucedido nada, y que por eso igual volvemos a reafirmar que sí culpamos también a la Secretaría de Gobernación, porque no ha hecho en 3 años nada por investigar, sancionar y hacer cuestión de justicia con todos estos operadores que tienen bien identificados y siguen libres. Y el problema es que la gente lo ve y dice, si no pasa nada, entonces no tiene caso denunciar, no tiene caso trabajar, si no hay castigo para los que faltan y violan las leyes. Bueno, por acá van a hacer otra pregunta, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué acciones son las más prontas que van a realizar ustedes para conformar esta área natural protegida? O sea, las acciones para que ustedes protejan el agua como un derecho para todos los pueblos que están ahí en la parte del lago de Texcoco, por favor. Sí, perdón, voy a acaparar todo el micrófono, perdón. Sí, la acción inmediata ahorita lo que se tiene es, después de la publicación del decreto, que perdón, me faltó contestar esa pregunta, es la creación del plan de manejo, porque precisamente le explicaba la abogada y el compañero Itzam, el plan de manejo es la especificidad del trabajo y el uso de las tierras dentro de todos los ejidos y el área natural protegida a decretar, con las necesidades claras de cada uno de los beneficiados, porque no son perjudicados, son beneficiados con este decreto, y sobre todo que es un elemento y un instrumento que permite la participación absoluta y necesaria de las comunidades inmediatas dentro del proyecto de área natural protegida, y a su vez como frente, después estaremos haciendo una serie de invitaciones a hacer trabajo comunitario, a el rescate del lago de Texcoco. Por ahí si nos siguen en la página de Manos a la Cuenca verán los trabajos que a pico y pala, como lo dice el comunicado, se hicieron desde el año antepasado, y los resultados en la época de lluvias, y hoy se siguen viendo, porque se recuperaron decenas de hectáreas del lago que había sido desecado. Y contestando a la pregunta que se me pasaba, no agendamos o no le adjudicamos a estos desinformadores el que el decreto nos haya dado. Sí ha habido una desinformación por parte de estas partes y de gobierno que le ha faltado ser más claro en territorio, pero más bien lo adjudicamos a la situación de la próxima consulta que está en puerta. Entonces es una suma de factores que ha impedido, porque este decreto, nosotros le decimos, este decreto cuando salga tiene que ser un festejo, tiene que anunciarse, porque es un hecho inédito de lo que es un primer paso a la justicia socioambiental.
Entonces, con esta veda no se podría hacer esa etapa y esa parte, consideramos nosotros. ¿Alguna otra pregunta más? Hola, buenas tardes, creo que ya. Creo que me vas a contestar tú. ¿Podrías justo platicarnos un poco acerca de qué significan las zonas agrícolas de alto nivel ambiental que dijiste que iban a ser como únicas en su tipo? Y también creo que es muy importante que desde la ciudad reflexionemos por qué es importante esta lucha que tal vez nos parece lejana, pero en realidad para nada. ¿Podrías también como reflexionar y ahondar en eso? Sí, gracias, sí, creo que sí. Esta figura, de hecho, es una propuesta que nace del compañero Jorge, que de hecho es quien está en la imagen de la campaña. Decimos que es por primera vez que va a surgir porque no existe como tal la categoría, porque dentro de todas las zonificaciones y todos los instrumentos y formas que existen dentro del decreto de área natural protegida, se contempla el campo o las zonas de agricultura como un elemento más, pero no como un elemento vital que asegura y blinda la protección del área natural protegida. Es algo que decíamos durante todos los trabajos. La diferencia de esta área con otras es que esta área tiene una lucha social y un pueblo que es el que pide y crea una propuesta para el surgimiento de esta iniciativa, y no como ha sucedido en lo general en todas las demás del país, que han sido iniciativas de los mismos gobiernos. Entonces, estas zonas agrícolas de alto valor ambiental son indispensables y esenciales porque van a ser el blindaje del área núcleo, del área natural protegida, pero el área agrícola va a ser el corazón del área natural protegida, porque de los campesinos y del campo va a depender la protección del sitio, porque son el aseguramiento del alimento para el campo, para el pueblo, para la Ciudad de México, pero sobre todo son un área de aseguramiento de la infiltración del agua y de la permanencia del elemento hídrico dentro del territorio. Ahora bien, dicho en otras palabras, hacia la ciudad, ¿por qué es la importancia de esta área natural protegida? Porque la Ciudad de México, tengamos en claro que se estableció sobre el lago de Texcoco en realidad, y lo que queda en el relicto del lago de Texcoco, allá en la zona de Atenco-Texcoco, es el último vaso, como lo decía el especialista Fernando Córdoba en su tiempo en la campaña, es el tapón que sostiene y mantiene la última cantidad de agua en el subsuelo que da abastecimiento, el poco abastecimiento a la Ciudad de México, y verlo como la forma del futuro de la ciudad, no como una moda, no como una imagen meramente de trabajo para imagen, sino como el último cuerpo de agua que le puede dar el sostén a la Ciudad de México antes del desabasto total del agua. Bien lo decía hace rato, desafortunadamente la Ciudad de México tiene que robar el agua de otra cuenca para poder apenas abastecerse, cuando el lago de Texcoco puede generarse ese servicio, porque hoy lo decíamos bien un personaje, Víctor Burguet, que fue el creador que eligió el sitio del aeropuerto y que avaló el proyecto Plan Hidráulico Lago de Texcoco. Fue una superestructura planteada desde 1994, un megadrenaje que saca el agua de los 9 ríos, de los ríos de la Ciudad de México, hacia el Valle del Mezquital, hacia Tula y el Golfo de México. Y nosotros lo hemos dicho y lo decimos abiertamente, lo que sucedió en Tula fue culpa de este tipo de funcionarios y él como uno de los representantes de organismo, porque en vez de mantener el agua en el lago, en el área natural protegida, se enfocaron en sacarla durante la época de lluvias, y tanta cantidad de agua fue demasiada para los cuerpos y fue lo que sucedió. Entonces, si entendemos que en realidad en la ciudad y en el centro más bien del Valle de México, que contempla la ciudad, sí hay agua, pero se está haciendo un mal manejo del agua, es importante que la ciudad y los que habitan la ciudad volteen a ver que es necesario que esta área natural protegida, primero, se decrete, y segundo, se recupere su función hidrológica para seguir sosteniendo a 25 millones de habitantes. Adicional, que lo que acabamos de decir, que las zonas agrícolas de alto valor ambiental pueden ser y deben de ser las principales zonas de producción de alimentos de la ciudad, y alimentos sanos,
no la agroindustria, que son ya desafortunadamente vegetales chatarra, con ya sin nutrientes, sin elementos que nos aporten y nos beneficien. Aquí tenemos el beneficio de la zona más inmediata, cercana, sin descartar obviamente la zona de Milpalta, donde se puede elevar la producción agrícola para la Ciudad de México, donde se puede asegurar el área de infiltramiento de agua para seguir sosteniendo la ciudad, pero principalmente donde se puede sostener el lago de Texcoco, que va a ser el regulador climático para la Ciudad de México y el conservador y tapón de asegurar y blindar el agua subterránea de la Ciudad de México. Por eso es importante que los habitantes de aquí de la ciudad volteen a ver que es necesaria el área natural protegida, pero más importante es de vital importancia rescatar y recuperar el lago de Texcoco. Gracias, otra vez yo. La Comisión Nacional de Protección a Áreas Protegidas, bueno, la CONAM, cada vez tiene menos presupuesto. Ustedes decían que quieren defender esta área protegida que van a decretar, no desde escritorio, sino desde territorio. ¿Cómo van a coordinarse con la CONAM, si es que van a coordinarse, y qué piensan que cada vez tenga menos presupuesto para proteger este tipo de áreas? Sí, miren, precisamente algo que decimos, el tema ambiental en México, la realidad es que apenas se empieza a tomar, que nos vemos bien que se empieza a retomar la importancia de esto, y efectivamente en la situación de presupuestos es difícil destinar un fondo a este tipo de áreas, y sobre todo por la superficie que abarcan, pero la gran ventaja que lo acabamos de decir es que este sitio, este territorio, esta área, tiene un pueblo y una organización y varias que luchan y que sin necesidad de sueldo hemos trabajado los últimos 2 años, que sin necesidad de un pago recuperamos más de 200 hectáreas del lago de Texcoco, que sin necesidad de un sueldo y sin necesidad de que nos hayan contratado para eso, estamos protegiendo, estamos restaurando, pero sobre todo estamos tratando de revivir el lago de Texcoco. Entonces, aquí la ventaja es que no estamos dependiendo del gobierno ni esperando que el gobierno lo haga. Estamos tomando la iniciativa como pueblos y por eso es como lo decía Nacho, estamos invitando a que se sumen a este trabajo, porque no depende de una institución ni de ningún gobierno el proteger algo, depende de ellos y de nosotros como pueblos proteger y vigilar la protección de esos territorios. Y esa es la fortaleza de este sitio, que independientemente del presupuesto, tiene pueblo y tiene gente que lo estamos protegiendo y que lo estamos trabajando para defenderlo. Bueno, lo pregunto siempre en las redacciones. Más o menos, como ¿cuántos pueblos integran este frente? Si tienes un aproximado. Y la otra es que a ustedes, ¿quién les comentó que las inmobiliarias que ya mencionaste están interesadas, o ustedes ya ven que ya están ahí haciendo, o ya compraron terrenos, o una cuestión así? Ok. Gracias. Sí, en realidad el frente, como siempre se ha dicho, es abierto. Realmente estaba integrado por todos los pueblos que fuimos afectados. Cuando decimos pueblos no nos referimos a la totalidad del pueblo, sino a gente con conciencia, sobre todo con identidad de luchar y defender. Somos más de 45 municipios los afectados y que estamos trabajando desde nuestras trincheras, porque a veces es difícil moverse dentro de 45 municipios, pero cada quien desde su territorio está trabajando y defendiendo, y creo que es una cantidad no exacta, pero aproximada localmente, sin contar el respaldo nacional que se ha dado a esta organización y a estas iniciativas que el Frente siempre ha propuesto por el bien común. Esos son los que más o menos estamos trabajando en esto. Por otra parte, bien lo veíamos que cuando se anunciara y se trabajara esto del área natural protegida, precisamente iban a salir, precisamente iban a surgir, y los hemos notado dentro del territorio. Los hemos visto dentro del territorio operar, trabajar y reunirse. Y por eso es que sabemos quiénes son, no la totalidad, pero parte de los que están detrás de ello. Y fue así como logramos identificar ciertas inmobiliarias, ciertos personajes y ciertos gobiernos y políticos que están detrás de todo esto.
Por eso es importante protegerlo, porque al territorio y al agua no lo ven ellos más que como dinero. ¿Ciertos personajes? Pues sí. Ok, bueno, sí. O sea, decíamos encabezando esta parte. Bueno, perdón que yo pues responda, soy parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Proyecto Manos a la Cuenca, soy de Atenco, mi nombre es César del Valle. Y bien, con respecto a esta pregunta lo decimos también fuerte y claro. Hay personas que se encuentran detrás de todo este proceso, además de desinformación. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos y políticos en la región toda, no solamente en lo que es la parte del lago de Texcoco, en el municipio de Atenco y Texcoco propiamente, sino también en otros municipios cercanos como Tepetlaustoc, Tezoyuca, Teotihuacán, Acolman, precisamente porque son estos espacios donde se extraen materiales pétreos para la construcción de este tipo de infraestructuras inmobiliarias. ¿Quiénes son esos operadores? Entre ellos es Nazario Gutiérrez, Higinio Martínez, funcionarios de Conagua, técnicos de incluso la Secretaría de Agricultura, que han operado en los CADER, en los Centros de Atención para el Desarrollo Rural de estos municipios, para convencer a los ejidatarios de todos los procesos que se generan precisamente para la especulación. Es decir, el primer contacto es con ellos, ¿sí? No puede existir, y tenemos que tenerlo muy claro, no pueden existir este tipo de procesos, este tipo de personas, operadores, agentes de venta en nuestros territorios, sin el consentimiento, sin el aval de las instituciones, las fiscalías, las instituciones como la Secretaría de Agricultura, las instituciones como Conagua, específicamente el organismo de cuencas del Valle de México, ¿sí? No pueden existir este tipo de personajes en nuestras comunidades sin ese aval, sin ese respaldo, porque ellos lo que les proveen a estos personajes es la impunidad, ¿sí? Ese es el trasfondo. Es difícil decirlo porque implica un riesgo para nosotros como pueblos, para nuestras familias, ¿sí? Para los que luchamos y estamos en esta idea de defender el territorio. Pero entonces, también si lo decimos, exigimos y pedimos a este gobierno que ponga manos en estos procesos que se han dejado de lado durante todos estos años, ¿sí? Los excomisariados ejidales anteriores a este que está actualmente fueron los operadores de la venta de la tierra en el ejido de Atenco, excomisariados de otras comunidades como en el caso de Tocuila, Ixtapan, Nesquipayac, fueron los operadores para que se vendiera esas parcelas a engaños, a amenazas, con asambleas amañadas, espurias, y convencieran a los ejidatarios de dejar ese patrimonio que hoy supuestamente defienden. Y que justo lo decimos, ¿quién está detrás de ellos? No podrían ser ellos, son nuestros vecinos, y en muchos de los casos crecimos juntos, y muchos de ellos, pues, como nosotros, no tenían quizá los recursos suficientes para sobresalir en la vida, y de la noche a la mañana se volvieron en pequeños empresarios, pero realmente se volvieron en grandes títeres de los grandes empresarios, de los grandes intereses del capital, que están todavía poniendo los ojos justamente en nuestras regiones. Decimos, no solo existen en Atenco, están en Tepetlaustoc, están en Texcoco, están en Acolman, en Teotihuacán, todos esos operadores, todos esos especuladores han estado durante más de 20 años sobre el territorio precisamente para generar esta condición económica y política y obtener pues recursos para ellos, no para las comunidades, ¿no? Pero entre ellos existen estos personajes. No sé si hay alguna pregunta más al respecto. Hablando de este conflicto, creo que todos hemos visto lo que ha pasado con muchos defensores de la tierra, muchos defensores de derechos humanos,
y ya si hay un conflicto patente entre comunidades, entre otros actores. Atenco mismo ya ha sufrido eventos de violencia de Estado, y ahorita aquí el compañero nos hablaba también de una agresión hace no sé cuánto tiempo, pero están viviendo en la actualidad, por los procesos que están atravesando, que están impulsando, algún tipo de agresión, amenaza o alguna alerta que puedan emitir. Bueno, quiero decir una cosa, ya que estas personas a las cuales, se están denunciando, porque si estamos denunciando como comisariado, ahora ex comisariado Humberto, ¿por qué esa autopista no estuviera? ¿No estuviera? ¿Por qué? Pues ¿por qué le dio luz verde? ¿Cómo? Ya lo dije. Al darle luz verde, como veía que no podía pasar, mandó golpeadores por medio de timbre y lince. Golpeadores. Ahí yo estaba con mi campamento diariamente. Me lo mandó a quemar. Nos mandó a sus asesinos, porque esos son, porque nos fueron a balacear. Y entonces, ahora ese señor, la verdad, actúa como un cobarde. ¿Por qué? Pues porque si lo enfrentara uno, o sea, ¿sabes qué? Estás mal. Pues el que está mal es él. ¿Por qué? Pues porque se protege por medio de golpeadores y asesinos. Y aunque le moleste, por la misma razón, que sus propios compañeros, cuando él estuvo administrando el ejido de Tocuila, sus propios compañeros lo denunciaron. ¿Por qué? Porque nunca compartió su pastel que estaba comiendo. Esa es la denuncia. Y si la quiere agarrar en contra de mi familia, porque eso es lo único que sabe hacer, porque yo lo viví. Entonces, de algo que me pase a mí o a mi familia, ya sé quién es, para que le quede muy bien claro. Gracias. Número de expediente. Desgraciadamente no se ve muy bien, pero ya el original está en la fiscalía. ¿Alguien más va a participar? Bueno, yo quiero argumentar algo muy importante. Nosotros sabíamos que cuando fue el decreto de Vicente Fox, fueron 15,000 hectáreas, argumentando que se necesitaba ampliar el aeropuerto. Por toda la información que hemos recabado, el aeropuerto, el de la Ciudad de México, tiene 750 hectáreas, pero también tiene 750 hectáreas de resguardo para ampliación, cosa que ocultaron. Bueno, ahora sabemos que el aeropuerto iba a necesitar 4,000 hectáreas. ¿Para qué querían 15,000 hectáreas? Por eso la lucha siempre ha estado presente desde hace 20 años, porque sabíamos de los especuladores, porque no precisamente era para el aeropuerto. El aeropuerto fue una bandera para despojarnos de las otras 10,000 hectáreas. Eso es lo que por eso estamos en la lucha. Y la lucha no, ahorita la empezamos de otra forma y les pedimos que difundan, les pedimos que hablen ustedes por nosotros. Y el apoyo que siempre hemos tenido, no nada más ha sido de los pueblos, de toda una gente, todas las ciudades, todos los estados que se manifestaron diciendo no al aeropuerto y solidarizándose con esa dignidad que tienen, también les podemos decir que internacionalmente también tuvimos ese apoyo. Y ahora le pedimos también a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales que nos apoyen difundiendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? De un área natural protegida que es para el bien común de todos nosotros. Es lo que yo quería decirles. Gracias. Bien, no sé si ya no haya más preguntas, compañeros. Sí, para ser concretos en la respuesta. Para ir cerrando. Sí, efectivamente, sí, de hecho por eso reafirmamos la denuncia está en que siguen actuando estos operadores, siguen trabajando. La última fue el 19 de diciembre, ¿verdad? 19 de diciembre la agresión en la asamblea, que reventaron una asamblea, este grupo de choque, con palos, con machetes, con hachas, arriesgando la integridad de los compañeros y otros ejidatarios, y denunciamos que la Secretaría de Gobernación Federal a la fecha sigue sin hacer nada,
y esa ha sido su forma de actuación, no hacer nada. Y todos estos grupos están protegidos por la Secretaría de Gobernación del Estado de México y la Fiscalía del Estado de México, porque todas las denuncias y procesos están en la Fiscalía y están allá arrumbados. No han hecho nada y no lo van a hacer. Al grado de que uno de los hermanos de estos grupos de choque trabaja en la Fiscalía. Entonces, a ese nivel de corrupción estamos y a ese nivel de protección están ellos ante el Estado y las Secretarías de Gobernación. Bueno, pues, si gustan ir cerrar la conferencia para terminar, por favor. Compañeros, compañeras, sí les reconocemos, les agradecemos su interés por esta conferencia, y el fin de todo esto, bueno, pues es, dijo el compañero, hablar con la verdad. Que ustedes conozcan y que refresquen lo que ha venido sucediendo en esos lugares, en esa cuenca, que hoy no solo son los pueblos que coincidíamos a la orilla, sino son pueblos hoy de la montaña que salieron afectados. Es muy importante lo que hoy les expusimos, la postura que les hemos dado en razón de proteger ese espacio para nuestras generaciones futuras. Creo que no nos hemos equivocado y sostenemos lo que inicialmente abrazamos como una bandera, no como una bandera de un grupo. Desde luego que no representamos a esa gente, porque ellos han dicho que nosotros no los representamos. Desde luego que a ellos no los representamos, representamos a los pueblos. Y nos despedimos diciéndoles que la consigna es que el pueblo unido jamás será vencido, basado en la razón y en el derecho legítimo. ¡Zapata vive! La tierra no se vende. La sangre de nuestros abuelos no se negocia. Aquí protegemos la vida.